Hola jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte referente a vectores. Vamos a hallar el vector AB, donde nos dan dos puntos, el punto A que sería 1 en X menos 1 en Y, y el punto B que sería 4 en X y menos 3 en Y. Se supone que en el video pasado se les dijo que si vamos a hallar el vector AB, quiere decir que A representa el origen. Para el cálculo de AB, A es el origen y B representa el extremo. Eso es muy importante. La primera letra siempre representa el origen y la segunda letra siempre representa el extremo. Entonces A tiene para X 1 y tiene Y menos 1. Entonces buscamos el punto 1 en X menos 1 en Y. 1 en X menos 1 en Y es ese punto y ese es el punto que es el origen. Buscamos ahora el extremo. Para el extremo tenemos 4 en X y menos 3 en Y. El 4 en X y el menos 3 en Y sería ese punto que tenemos allí. Y entonces ese es el punto que sería el extremo del vector. Entonces tenemos el origen y tenemos el extremo. El extremo es donde va la punta de la flecha. Y ahí tenemos entonces el vector que estamos buscando. Ese sería el vector AB. Muy sencillo. Ok, pasamos al siguiente. Dado esos puntos que tenemos allí, vamos a hallar el vector AB. También vamos a hallar el vector BC. Vamos a hallar AB y BC. Y por supuesto, el otro que sería CA. Ahora, para nosotros hallar el vector AB, que es nuestro primer vector que aparece allí, tenemos que tomar como referencia de que A es el origen y B sería el extremo. Entonces tenemos X que vale 3 y Y vale 3, sería nuestro punto de origen de ese vector. 3 en X y 3 en Y. Colocamos el punto que corresponde al origen. Entonces ese sería el origen. Y nuestro extremo sería B, que sería 1 en X y 0 en Y. El 1 en X y 0 en Y es un punto que queda allí exactamente en 1 en X. Y sería lo que es el extremo del vector. Entonces parte desde el origen y llega al extremo. Ahora trazamos lo que es el vector y nos quedaría de esa manera, donde el origen sería, como les repito, 3, 3 y el extremo sería 1, 0, que sería 1 en X y 0 en Y. Y ahí tenemos entonces el vector referente a lo que es el vector AB. Ok, vamos a buscar ahora el vector BC. Si vamos a buscar el vector BC, el origen es la primera letra que es B y el extremo sería nuestra segunda letra que es C. Vamos a hacerlo sabiendo de que B tiene como componente 1 en X, 0 en Y C tiene como componente 4 menos 4 en X y menos 1 en Y. Ok, vamos a trazarlo. Buscamos el origen, que sería el punto 1 en X, 0 en Y. Allí lo colocamos. Y colocamos el extremo, que sería C, que es menos 4 en X, menos 1 en Y. Ahí tenemos el origen, por supuesto, como les dije, menos 1, 0. Y ahora menos 4, menos 1. Menos 4 en X, menos 1 en Y. Estamos colocando el punto allí, que sería el punto extremo. Entonces, desde el origen llegamos al extremo, trazamos nuestra flecha. Y eso sería entonces el vector BC. Por último, vamos a buscar entonces el vector CA. Si estamos hablando del vector CA, entonces el origen es C y el extremo sería A. C es menos 4 menos 1, menos 4 menos 1. Entonces menos 4 menos 1 es ese punto que coloca allí, por supuesto, que es el mismo que el anterior, sería el extremo del otro vector. Menos 4 en X menos 1 en Y es ese punto en rojo que aparece allí. Y el extremo sería A, y A vale 3 en X y 3 en Y. Entonces tenemos el origen y tenemos el extremo, que sería 3 en X y 3 en Y. Colocamos nuestro extremo y por supuesto, con el origen y con el extremo, lo que hacemos es trazar nuestro vector. Trazamos el vector y ese, por supuesto, sería el vector CA. Fíjense que es muy sencillo realizar este tipo de ejercicio. Entonces, vamos a pasar ahora, ya que esto se puede dominar claramente, vamos a pasar a la parte de componente de un vector. Cuando nosotros hablamos del componente de un vector,
dado dos puntos, por ejemplo, si nos da un punto A y un punto B, puede colocar cualquier letra, puede ser A, B, puede ser C, D, E, F, cualquier letra. Lo importante es que el primer punto es el origen y el segundo punto es el extremo. Entonces la componente del vector la vamos a determinar mediante una fórmula, esa fórmula que está allí. ¿Qué es lo que en sí dice la fórmula? Bueno, que voy a restar x2 menos x1. ¿Pero quién es x2? x2 es el valor de x del extremo y el resto el valor de x del origen. Entonces sí, es restar nuestras componentes, tanto en x como en y, del extremo menos el origen. Los valores del extremo le restamos los valores del origen. Vamos a verlo mejor mediante un ejemplo. El ejemplo número 1 dice, dado los siguientes vectores, A y B, vamos a hallar la componente del vector. Ok, entonces, sabiendo que x1 y y1 está determinado por el vector de origen, que es A, y el extremo, que es B, sería x2 y y2. Siempre el origen es x1 y y1 y el extremo siempre será x2 y y2. Cuando nosotros calculamos entonces mediante la fórmula lo que es la componente, vamos a sustituir cada uno de los valores. Entonces nuestra componente AB, el vector AB en este caso para hallar su componente, entonces tenemos que sustituir cada uno de los valores, donde x2 toma el valor de 1, vamos a restar entonces 1 menos el valor que representa x1, que sería 3. Y para la parte de y sería, colocamos la coma, luego y2, que y2 vale 0, y le restamos, siempre vamos a restar, en este caso el signo negativo siempre va a aparecer allí. No es que siempre vamos a restar, sino que siempre el negativo va a aparecer allí. Y2 le vamos a restar y1, que sería 3. Y resolvemos. Claro, por supuesto, cada uno de manera individual. La coma separa a las operaciones. Uno es para x y otro es para y. 1 menos 3, dos números con signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. Entonces restamos y daría menos 2. Y 0 menos 3 daría menos 3. Entonces, eso que ustedes ven allí, que tiene componente en x menos 2 y componente en y menos 3, es la componente del vector AB, o son las componentes del vector AB. Si nosotros tenemos las componentes del vector, podemos determinar también lo que es la magnitud. Entonces vamos a determinar la magnitud de ese vector. ¿Cómo determinamos la magnitud del vector? Por supuesto con la fórmula. La magnitud de ese vector AB sería la componente de x elevado al cuadrado más la componente de y elevado al cuadrado, y a esa sumatoria le sacamos la raíz. Entonces, sustituimos cada uno de los valores. X vale menos 2 y y vale menos 3. Entonces, x vale menos 2, sería menos 2 elevado al cuadrado, más y, que vale menos 3, entonces sería menos 3 elevado al cuadrado. Cuando yo realizo la potencia, me quedaría entonces que menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, y a multiplicar menos 2 por menos 2 sería 4, y cuando multiplico para la otra, voy a sumarle menos 3 por menos 3, que es menos 3 al cuadrado, sería menos por menos es más, y 3 por 3 es 9, sería 9. Entonces, la magnitud para este vector AB sería la sumatoria de 9 más 13, la raíz, y si le sacamos la raíz a 13, daría 3,61, redondeado a dos cifras decimales. Entonces, con esos dos puntos determinamos la componente y también determinamos lo que es la magnitud de ese vector. Vamos a verlo mejor gráficamente. Vamos a hacer la gráfica. Ok, tenemos esos dos puntos, el vector AB, de origen A, extremo B, lo vamos a dibujar. El origen, que es A, sería 3, 3, 3 en X, 3 en Y. Vamos a dibujar ese punto. Lo vamos a colocar allí, 3 en X y 3 en Y. Ese es el punto origen. Y el extremo sería 1 en X y 0 en Y. El 1 en X y 0 en Y está allí, que sería el punto extremo. Entonces vamos del origen al extremo. Pasamos la flecha partiendo del origen y llegando a lo que es el extremo. Eso es el vector AB. Entonces, para la otra parte vamos a colocar lo que es la componente. La componente del vector AB dio como resultado menos 2 en X y menos 3 en Y. Colocamos el valor de X y el valor de Y. Y
ubicamos el punto menos 2, menos 3. Menos 2 en X, menos 3 en Y. Ese punto que tenemos allí, por supuesto, partiendo desde el origen, desde el 0, lo trazamos. Y ahí tenemos entonces lo que es también lo que es la componente del vector AB. El resultado de lo que es la magnitud del vector AB sería 3,61. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño del vector AB es 3,61 en ambos casos, porque son lo mismo, tienen el mismo tamaño, tienen la misma dirección y el mismo sentido. En ese caso también estamos hablando de vectores equivalentes, que eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, nos vemos en un próximo video para hacer el último ejercicio y colocar los ejercicios de práctica. Entonces, nos vemos en el próximo video.